Bueno, tal como estamos viendo, vamos a lo largo de estas 2 horas a desarrollar los programas internos de protección civil. Pero nosotros, como prevencionistas, no podemos única y exclusivamente limitarnos a desarrollar el programa interno en sí cumpliendo la normativa correspondiente. Es decir, a nivel federal, pues el reglamento federal, a nivel de Estado, pues por ejemplo la normativa del Estado de Sonora o la del Estado que corresponda. No solamente podemos limitarnos a desarrollar el programa, presentarlo a la empresa y controlar más o menos que se implanta, sino que debemos de ir más allá. Como prevencionistas deberemos de garantizarnos con el paso del tiempo de que el programa interno de protección civil que en su momento se puso en marcha es operativo y si hay que hacer correcciones, estas correcciones se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos, además de desarrollar el programa interno, a hacer inspecciones de seguridad de las instalaciones. ¿De qué instalaciones? De las instalaciones propias de la organización, como puede ser instalaciones de calderas, de depósitos, de gases, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, etcétera, etcétera, pero también de las instalaciones de seguridad, como por ejemplo extintores, bocas de incendio, etcétera, etcétera. Esto será, digamos, una labor que podemos ofrecer a la empresa para mantener y perpetuar una relación profesional con el tiempo. Es decir, de alguna manera, lo que nosotros pretendemos y lo que debemos hacer es que esa relación profesional inicial por la que nosotros hemos contactado con una empresa para desarrollar el programa interno de protección civil se perpetúe en el tiempo a base de hacerle inspecciones de seguridad de las instalaciones, así como auditorías de implantación. Es decir, garantizar que el programa interno que en su momento se desarrolló se implantó, pero con frecuencia hacemos una auditoría para garantizar que esa implantación perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que se jubilan, brigadas o equipos que se deshacen porque los trabajadores se van de la empresa o porque ya no trabajan en la empresa o están en otras secciones, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que a lo mejor tenemos un programa interno, pero que no se ajusta a la realidad a lo que el programa interno indica, tanto en lo referente a distribución de espacios como a organización de brigadas y equipos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las auditorías de implantación es igualmente, junto con las inspecciones, un modo de garantizarnos una relación profesional con el tiempo con nuestro cliente. Así pues, vamos, en primer lugar, a lo largo de estas 2 horas, a desarrollar lo que sería el programa interno de protección civil. Vamos a hacer un supuesto, pero que aprenderemos a desarrollarlo. Y luego, posteriormente, ya comentaremos cómo hacer las inspecciones y cómo hacer las auditorías. Bien, dicho esto y dejado claro en principio qué es lo que vamos a hacer, vemos que hay dos aplicaciones complementarias. Una, que es la de directorio telefónico, es un listín de teléfonos porque nosotros en un momento determinado, en caso de urgencia, en caso de una emergencia, hemos de tener localizadas a las personas a las cuales movilizar. Por lo tanto, el directorio telefónico es un directorio, digamos, informatizado. Es un complemento de la aplicación. Si se quiere utilizar, se utiliza. Si no se quiere utilizar, pues no se utiliza, no importa. Y actuaciones en caso de emergencia. Este lo explicaremos. No vamos a empezar a hacer ni simulacros ni nada, sino simplemente que veamos un poco la potencialidad que representa el gestionar debidamente una situación de emergencia o crisis dentro de una empresa u organización. Bien, vamos al primero de ellos. Esta es la aplicación que se tiene, la licencia de red, es la misma exactamente, y que además de dar paso a los programas que hemos visto, hay una serie de carpetas, tal como estamos viendo, y esta serie de carpetas, lo que hacemos, ¿qué es? Pues lo que hacemos es acceder a diferentes, digamos, servicios que ofrece la empresa referente, nosotros, la empresa Urbicat, que ofrece con respecto a los usuarios. Por ejemplo, desde la carpeta de actualizaciones, se pueden, si se tiene un contrato de mantenimiento, se pueden ir descargando
las actualizaciones que se van subiendo. Desde social media tenemos acceso a diferentes canales para que se pueda ver qué es lo que hacemos el día a día. De hecho, la película que estamos grabando se subirá a YouTube. Esto quiere decir que la podremos consultar allí cuando queramos, ¿de acuerdo? Web Conference, Seminars, e-learning es pues situaciones concretas y servicios concretos que ofrecemos en determinadas situaciones, y el soporte online pues para que se puedan resolver los problemas más frecuentes, tanto que los tenemos aquí y que dan paso a ver directamente la solución a dicho problema con una película asociada, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo, por ejemplo, me aparece este error en la aplicación, cuando hago clic aquí, observaremos cómo se lanza una página y dice soluciones al error 75 y siempre aparece un vídeo en el que podemos ver cómo solucionarlo. El vídeo es con sonido e imagen y si no entendemos bien esta explicación, pues recurriremos directamente al vídeo para entenderlo. ¿De acuerdo? Bien. Pero vamos a lo que nos interesa. Es decir, era simplemente explicarles un poco otros servicios que ofrece la empresa, pero bueno, en cualquier caso, vamos a desarrollar el programa interno de protección civil. Y para desarrollarlo, lo primero que tendremos que hacer es acceder al programa. Cuando accedemos al programa, esta es la edición 2017, la que en estos momentos se suministró a la universidad, es la misma, ¿vale? Tenemos dos posibilidades. Empezar un nuevo programa interno o, si tenemos un programa interno a medias, porque nos hemos dejado a medias en los días anteriores uno, pues continuar trabajando. La diferencia está en que cuando yo le digo que un nuevo programa interno de protección civil y me dice, ¿y qué normativa quieres aplicar? A modo de ejemplo, yo les he puesto aquí diferentes normativas. Tenemos el Estado de México, esa no la tienen ustedes. A nivel federal, esa sí que se suministró porque es la que está de acuerdo con el reglamento federal. Distrito Federal, Baja California Sur, Sonora, que está de acuerdo con la ley de Sonora, etcétera, la ley de protección civil. Por lo tanto, en el caso de que corresponde a la universidad, tienen o bien aplicar el reglamento federal, o bien es más exigente el reglamento federal en este sentido que la ley de protección civil de Sonora. Pero bueno, se puede aplicar el reglamento federal o Sonora. ¿Qué diferencias hay? Vamos a verla. Vamos a empezar primero con nivel federal. Cuando selecciono la normativa que quiero aplicar, observaremos cómo aparecen dos cosas. Primero, una toma de datos, la voy a cerrar, y segundo, un árbol con unos contenidos, tal como lo tenemos aquí. Sabemos qué normativa estamos aplicando en todo momento porque tal como estamos observando aquí, me lo especifica, o incluso en la parte superior, en la cabecera del programa. Por lo tanto, la normativa que yo estoy aplicando aquí es una normativa que corresponde al reglamento federal. En ella se detallan toda una serie de secuencias que deberemos de ir cumplimentando, ¿vale? Si en lugar, le digo abrir, si en lugar de abrir la normativa a nivel federal, nuevo. Si en lugar de abrir la normativa a nivel federal, abro la del estado de Sonora, le digo aceptar, observaremos que el árbol es parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos da respuesta a unas exigencias normativas. El proceso de trabajo es el mismo. La toma de datos es la misma. Bueno, la misma, similar. Y digamos que como técnicos que vamos a desarrollar o como responsables del desarrollo del programa interno no vamos a tener que aprender nada nuevo, sino simplemente ajustarnos a las exigencias normativas. ¿De acuerdo? Bien. Y esto de aquí sería, es decir, así de sencillo, dar cumplimiento a todas estas exigencias. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, habrán observado cuando cogemos un nuevo programa interno de que aparecen estas pantallas que tenemos aquí. Y estas son las pantallas que ahora, y como primer paso, vamos nosotros a aprender a introducir los datos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Muy sencillo. Observemos cómo hay una pantalla que corresponde a esta carpeta de datos generales
otra diferente para datos de actividad, teléfonos y medios externos. Vamos a dar cumplimiento a los diferentes apartados. Y de paso, vamos también a explicar qué sentido tiene el solicitar estos datos. Bien, en denominación del centro. Bueno, me van a permitir que yo teclee tonterías porque así sigo hablando y no perdemos tiempo. Luego tengo un ejemplo hecho que lo abriremos para que vean cómo queda, ¿de acuerdo? Este ejemplo ya tiene los datos metidos, pero yo voy a aprovechar ahora única y exclusivamente para ir introduciendo datos y explicar. Vamos a identificar la actividad objeto del programa interno de protección civil, el municipio en el que se encuentra y el estado, ¿vale? Da lo mismo uno que otro. Código postal, teléfono de la actividad y un celular de contacto. Puede ser el de responsable o el que sea. ¿De acuerdo? Edificios situados en un radio de 100 metros. ¿Por qué es importante matizar este aspecto? Vamos a ver, nosotros podemos tener, imaginemos que somos un edificio, pues que somos de oficinas. En principio, un edificio administrativo no entraña ningún riesgo a los edificios que tengamos por los alrededores. Es decir, que mi edificio administrativo no tiene, digamos, un riesgo mayor del que puedan tener los edificios administrativos normales, pero con una particularidad, que podemos tener en un radio de 100 metros algún edificio que a nosotros sí que nos suponga un riesgo. Por ejemplo, tenemos una bencinera y está ubicada en esta dirección. Tenemos a lo mejor un aparcamiento de vehículos pesados cerca y está en esta otra dirección. Y así lo que sea. Es decir, que aunque yo no presento ningún riesgo importante, sí que tengo a menos de 100 metros algún edificio, alguna actividad que se está desarrollando que a lo mejor, si allí se da un siniestro, a mí me puede afectar. Bien sea por escape de gases, por humos, por fuego, por explosión o por lo que sea. Por lo tanto, es interesante que como autores del programa interno de protección civil que estemos desarrollando, que tengamos en cuenta estos aspectos. Y es muy fácil, es desplazarnos al lugar y observar un poco lo que hay por los alrededores y por las inmediaciones. Que tenemos industrias o no, tenemos edificios, a ver qué es lo que hay. Y entonces, en función de lo que hay, si corresponde cumplimentar este apartado. Y si no tenemos edificios situados en un radio de 100 metros que sean dignos de mención porque son edificios normales, pues nada, directamente borraríamos todo esto y no pondríamos nada en ese apartado. No obstante, ¿vale? Y ya que estamos en ello, pues vamos a poner algún valor. Vías públicas alrededor del centro, es decir, qué calles son las que rodean nuestro edificio. Sí que es cierto que hemos puesto la dirección, pero la dirección corresponde a la entrada, digamos, principal del edificio. Sin embargo, el edificio puede dar no a una calle, sino a 2, 3, 4 o incluso más calles, más avenidas, más vías. Bueno, pues aquí lo único que tendremos que hacer es poner el nombre de la vía. Por ejemplo, anchura al metros, 20 metros. ¿Cómo podemos nosotros determinar la anchura del metro? Bueno, ya saben que desde las vistas aéreas de Google, con una precisión relativa, nos podemos equivocar en 1 metro o 2 metros, podemos tener el ancho de la calle. Lo suficiente para saber si esa calle pues, es cómoda para el acceso a los servicios de urgencia, como son bomberos, protección civil, ambulancias, etc. Ahora bien, ¿cómo es la accesibilidad para vehículos pesados del servicio público? ¿Qué significa esto y por qué se solicita? Podemos tener una calle, si queremos, de 45 metros de ancho, pero resulta que esos 45 metros están dificultados, ¿por qué? Porque tenemos vehículos de gran tonelaje aparcados siempre en doble fila o en triple fila, o porque es una zona en la que es de carga y descarga y que siempre hay mucho vehículo cargando y descargando, o porque resulta de que la calle está, no sé por qué, pero siempre está en obras y siempre está ahí un tramo u otro levantado, etcétera. Esto significa que la anchura en metros puede ser una, pero si tuviésemos que desplazar ahí a los vehículos, por ejemplo, de bomberos, pues la anchura sería inaceptable, porque probablemente
aunque la calle es muy ancha, las condiciones de acceso son inaceptables. Y esto lo hemos de reflejar en el programa interno de protección civil. ¿Por qué? Porque depende de la responsabilidad que tenga mi edificio, pues a lo mejor tendría que hablar con las autoridades municipales de tal manera de que despejasen la zona. Les pongo un ejemplo y lo entenderán. Se ha dado el caso que era el programa interno de protección civil de un instituto. La calle era ancha, pero en la calle se aparcaba en doble, triple fila y los vehículos eran atascaban mucho el tráfico. Cuando en una urgencia fue necesario que entrasen los bomberos para rescatar, no pudieron. Sin embargo, la calle era muy ancha. ¿Esto cómo se soluciona? Se solucionó llamando a las autoridades municipales y despejando constantemente de vehículos y poniendo sanciones y multas por aparcar en doble, triple fila, de tal manera de que como lo que se está realizando en la actividad es o un hospital o por ejemplo, un centro de enseñanza, un instituto, etcétera. Todo esto quiere decir que hay que despejarlo porque en caso de evacuación será importante limpiar estas vías exteriores de evacuación y facilitar el acceso a vehículos pesados. Por lo tanto, esto es importante que en los programas internos lo reflejemos. Bien, igual que hemos añadido esta, podemos añadir el resto. De aquí no hace falta hacer mención de nada más. Nos vamos a datos de actividad. Y aquí ya ponemos los datos correspondientes al titular de la actividad, dónde está, dónde lo podemos localizar, el teléfono del director de la actividad, el celular para localizarlo en caso de emergencia, a qué estado pertenece, etcétera. Coordinador general, suplente responsable del inmueble, jefe de la unidad interna, etcétera. Es decir, vamos a ir cumplimentando todos estos datos que nos van a ir solicitando, ¿vale? Y estos datos luego permitirán pues, el disponer de esta información en caso de necesidad. Actividad principal desarrollada. Y aquí se describe brevemente la actividad con carácter general que se desarrolla en el interior. Por ejemplo, si se trata de un edificio de oficinas, podemos poner actividades de tipo administrativo. Si se trata de que además de tipo administrativo hay un registro documental, hay también una biblioteca y hay también, por ejemplo, un archivo importante, entonces pondremos, además hay una parte de biblioteca con tantos metros. Es decir, nosotros vamos de alguna manera a definir en términos generales cuál es la actividad principal que se desarrolla y describir el establecimiento. Se trata de un edificio originalmente, por ejemplo, destinado a oficinas, pero que luego después se reconvirtió para convertirlo en una biblioteca municipal. ¿De acuerdo? Es decir, tener una pequeña referencia del establecimiento y de la actividad que se desarrolla en el interior. Luego ya tendremos tiempo de desarrollar esto mucho más detenidamente. Por lo tanto, la pantalla esta en sí, la toma de datos esta, la segunda parte de la toma de datos, pues no tiene mayor dificultad. Vamos a los teléfonos. En cuanto a los teléfonos, pues tenemos los teléfonos de emergencias, de bomberos, ambulancia, etcétera. Es decir, tampoco hace falta mayor información, es cumplimentarlo. Y respecto a los medios externos, habrá que ver si se tiene contratado algún servicio con algún parque de bomberos, pues el nombre del parque, dónde se encuentra, distancia que se encuentra al centro, respuesta en minutos, es decir, si yo llamo al parque por una urgencia o una emergencia, ¿qué me garantizan ellos? El que esté cerca no significa que vengan antes, porque si está cerca, pero resulta de que la zona tiene mucho tráfico, pues aunque los equipos de emergencia puedan ir más deprisa que el tráfico normal, pues siempre puede estar obstruido. Por lo tanto, necesitamos en un momento tipo, ¿cuál sería el tiempo en tardar? Normalmente, como mucho, 20 minutos. Podría ser que se tardase más, pero de media unos 20 minutos. Así como toda la información adicional del parque. ¿De acuerdo? Es decir, ¿a qué nos referimos con información adicional del parque? Muchas veces tenemos un parque de bomberos próximo, pero ese parque de bomberos no tiene la dotación en medios, en recursos o en personal apropiado para enfrentarse a una situación como la que nosotros estamos viviendo.
Por lo tanto, esto significa que el identificar la dotación de personas y equipos que tiene el parque, normalmente es una información en términos generales que nos proporcionan, nos permitirá como autores saber si este es el parque principal, que nosotros deberemos de recurrir en caso de necesidad para que acudan en nuestra ayuda. Y de paso, además de cumplimentar este parque principal, cumplimentaremos los datos de un segundo parque secundario que probablemente se encuentre más alejado y que el nivel de respuesta sea mayor y que tenga otra dotación, pero que a lo mejor nos interesa tenerla porque según el tipo de emergencia que se haya dado, a lo mejor el otro parque no tiene ni medios, ni vehículos, ni personal para enfrentarse a los riesgos que nosotros hemos provocado. No es lo mismo un edificio administrativo que una industria que maneje, por ejemplo, productos químicos, que pueda provocarse un escape al exterior, contaminar la atmósfera, pero contaminar también a lo mejor cauces de ríos o incluso provocar una nube tóxica que el viento pueda esparcir por una zona mucho más amplia. Y bueno, todo esto deberemos de tenerlo controlado. Si no se quieren cumplimentar estos datos, pues perfectamente no se cumplimentan. Vías de ubicación de los hidrantes y bocas de incendio existentes. Podemos agregar vías o bien, una cosa que es bastante cómoda, si hemos tecleado las vías que están alrededor del centro y decir, mira, los hidrantes exteriores están en el exterior, pues así, cuando yo pincho este botón, ya directamente se copian las vías del exterior, al margen de que yo pueda añadir, como estamos viendo, cualquier otra vía donde estén los hidrantes y bocas de incendio exteriores existentes en un radio, tal como estamos viendo, de 200 metros alrededor del edificio. Bien, nos vamos aquí. En principio ya hemos cumplimentado todos los datos, pero no nos engañemos, no es así. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo le digo aceptar, pues bien, parece que se hayan cumplimentado todos los datos, pero no es así. Volvamos otra vez a la toma de datos. Si volvemos a la toma de datos, vemos que, bueno, mejor que peor, habremos cumplimentado todos los datos, ¿vale? Ahí los tenemos. Bueno, estos, ¿vale? Pero en la pantalla inicial aparece un botón de edificios. Esto no lo hemos pulsado. Lo he dejado yo para el final porque hay que estudiarlo con mayor detalle. ¿De acuerdo? En primer lugar, ¿por qué pone aquí número de edificios para los que hacer el programa interno de protección civil? Vamos a ver, nos encontramos con que cada edificio debería tener su propio programa interno de protección civil. Por lo tanto, parece un contrasentido de que aquí digamos 3 y que la aplicación permita 3. Ahora bien, también es cierto que sucede una cosa. Vamos a poner, por ejemplo, 2 edificios. Imaginemos que estamos haciendo el programa interno de protección civil de una nave industrial, de un edificio industrial, un almacén, pero que al lado, justo al lado, tiene un pequeño edificio, o sea, un anexo que podría ser, por ejemplo, un almacén pequeño de residuos o de sobras o de lo que queramos. Entonces, teóricamente, la nave industrial en sí debería tener un programa interno, pero nuestro edificio, que prácticamente no trabaja nada más que uno, que es el portero, debe de tener otro programa interno de protección civil. Claro, en estos casos es más cómodo que el programa interno de protección civil tenga un edificio anexado que, dadas las características de ese edificio anexado, la poca singularidad del mismo y la poca importancia que tiene, no va a tener un programa interno de protección civil independiente. Sin embargo, sí que sería conveniente que estuviese considerados los riesgos, considerados las actividades de prevención que deberían de implantarse en ese edificio. ¿De acuerdo? De ahí que no es normal, lo normal será 1, pero podría ser interesante en algunas situaciones poner 2 o incluso 3 edificios. Bien, tanto si hemos tecleado 1, vamos a teclear 2. Tanto si hemos tecleado 1 como si hemos tecleado 2, al pulsar el botón de edificios, pues parece que volvamos a empezar. Es decir, desde aquí tenemos una pantalla para cumplimentar los datos de este edificio. Pero si pulsamos el botón de edificio siguiente, pasaremos al segundo. Edificio primero, yo le puedo poner edificio de oficinas.
¿vale? Es decir, que perfectamente podría ser el edificio de oficinas. Características constructivas. Y aquí le tengo que poner pues estructura de concreto armado, exteriores a base del tipo de cerramiento que queramos, particiones interiores o divisorias interiores a base de tabiquería de ladrillo cerámico o a base de cartón yeso o a base de tabiquería ligera de madera o a base de mamparas de cristal separatorias, etc. Es decir, aquí, en las características constructivas, hemos de definir y hemos de acostumbrarnos a que sea así, a decir cómo es la estructura del edificio. Además, también es interesante que establezcamos cómo es la cubierta, los cerramientos exteriores, hay que ver las particiones o divisorias interiores, hay que ver cómo son los techos, cómo son los suelos y cómo es la carpintería. Es decir, aquí deberíamos de definir todos estos aspectos. Prácticamente vamos a definir los materiales combustibles, aunque no lo pone aquí directamente, los materiales combustibles con los que está, digamos, realizado nuestro edificio. ¿Por qué? Hombre, pues muy sencillo. La peligrosidad de propagación del fuego no es lo mismo en un edificio cuya estructura es de concreto que en un edificio cuya estructura es a lo mejor de madera, cuya cubierta es a lo mejor de madera y cuyas fachadas exteriores son, por ejemplo, de cristal. La propagación del fuego en estos casos es mucho más fácil que cuando tenemos una estructura de concreto, tenemos una cubierta a base de cerámica, de teja cerámica, unos cerramientos exteriores a base de, por ejemplo, de placas de concreto, las divisorias interiores son a base de ladrillo cerámico, los techos son y suelos son forjados de concreto que están recubiertos con terrazo o con mármol. Eso no es lo mismo que tener otro tipo de pavimento ahí, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nos permitirá que sin darnos cuenta, nosotros, poco a poco, vayamos intentando investigar aspectos de nuestro edificio. No nos quedaremos solamente en lo que recordemos, sino en lo que realmente hemos de ir cumplimentando poco a poco. Seguimos. Medios de evacuación. ¿Cuántas salidas tenemos en el piso bajo? Es decir, en la planta baja, en el piso primero. ¿Cuántas salidas tenemos al exterior? 1, 2, 3. Si tenemos una, nada, pero si tenemos dos, y lo ideal serían que las dos sean opuestas. Es decir, que no todo el personal evacúe al mismo sitio, sino que lo ideal sería que tuviésemos dos salidas al exterior opuestas. No siempre eso es posible, pues no lo marcamos. En este caso decimos número de salidas al exterior, 2. Suma de los anchos, y entonces una puerta es de 1,75 y la otra de 2 metros, pues 3,75 metros. La apertura es en sentido de evacuación. Esto sí que es importante, es decir, las hojas de la puerta tienen que abrir en sentido de evacuación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, al marcar esto digo, pues no me acuerdo, pues tengo que desplazarme, vale, me desplazo y veo que no abre en sentido de evacuación? Pues bien, cuando yo haga el plan el programa interno de protección civil, tendré que decir que sería interesante cambiar el sentido de apertura de las hojas de las puertas de evacuación de planta baja para que el sentido de apertura sea en el sentido de evacuación, de manera que en caso de evacuación faciliten la evacuación y no supongan en sí un obstáculo. Y si en los recorridos de evacuación en las diferentes plantas va pasando lo mismo, pues dejarlo todo reflejado. Escaleras. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una escalera y la suma de anchos es de 1,5 metros. ¿Existen pisos? De momento tenemos uno, la planta baja, la planta que accedemos a pie llano de la calle. Pero podemos decir que a lo mejor tenemos 3 pisos. Es decir, este edificio de oficinas, ¿de acuerdo? Tiene 3 pisos. Vamos a definir lo que hay en cada uno de los pisos, porque aún no hemos pasado al edificio siguiente. Estamos directamente aquí. Nos vamos a pisos y entonces decimos, vale, el piso primero, piso, planta baja. Número de trabajadores que hay en esta planta. A ver, ¿trabajadores son personas, por ejemplo, que asisten de modo esporádico? No.
Trabajadores es gente que todos los días tiene un horario que cumplir. ¿Cuántos hay en esta planta baja? Y digo, pues mira, hay 5 personas, 2 conserjes, etcétera, es decir, las que sea. ¿Por qué se solicita el número de trabajadores en planta? Porque vamos a calcular la ocupación del inmueble. Vamos a calcular la ocupación y, en consecuencia, como vamos a calcular la ocupación, lo que se pretende es saber de la ocupación prevista cuántos de ellos van a ser trabajadores. Es decir, si van a caber 50 personas, de los 50, ¿cuántos van a ser trabajadores? 5, pues 45 personas ajenas podrán estar en planta más los 5 trabajadores, 50, que son los que tendrán que estar. ¿De acuerdo? Entonces, cumplimentamos el identificador de la planta, el número de trabajadores que tenemos y agregamos. Bueno, vamos a ver si hay alguna consulta. Vale, veo que no hay consultas. Continuamos. Bien, entonces, ¿cómo tenemos nosotros que cumplimentar los datos de las actividades o locales que hay en cada planta? Muy sencillo. Actividades, recintos en este piso. Le pongo agregar. No hay ninguna, le pongo agregar. Y digo, vamos a ver. Yo tengo aquí, como estamos en la planta baja, tengo un hall de entrada. Este hall de entrada son 45 metros cuadrados. Es una explanada abierta en el que la gente pues hace colas, puede sentarse, puede esperar, etc. Ahora bien, ¿con qué asimilo yo? Vale, si mi edificio es de oficinas y administrativo, yo me voy al uso correspondiente. Tengo uso pública concurrencia, uso comercial, uso docente, hospitalario, uso aparcamiento, uso administrativos. Y entonces tengo aquí plantas en general, vestíbulos generales y zonas de uso público, ¿vale? Ya lo tengo ahí. Es decir, vestíbulo general, podríamos decir que es esto, y zonas de uso público. Cuando le digo aceptar, me dice, pues bien, vamos a editarlo ahora y lo veremos. Me dice, este hall de entrada tiene 45 metros cuadrados, pero que sepas que ahí podría haber hasta 23 personas por el espacio que tiene. Podríamos contabilizar hasta 23 personas. A ver, ¿de dónde han salido estas 23 personas? Vamos a agregar una nueva actividad y lo veremos. Agregar. Y entonces pongo zona de oficinas. Vamos a suponer que hay 250 metros cuadrados en total. Pueden estar divididas o no en despachos. Si quisiéramos matizar despacho por despacho, podríamos, pero yo agrupo. Porque, por ejemplo, en un edificio de oficinas, pues despacho 1, despacho 2, luego se hace una reforma y todo lo que hemos hecho no sirve para nada, hay que volverlo a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, en metros cuadrados, 250 metros cuadrados de oficinas. Y allí estarían sumado previamente los metros cuadrados de todas las personas, o sea, los despachos actuales que hay por separado. Seleccionar un local en esta lista. Y yo puedo buscarlo, porque yo ya sé que está el uso administrativo, y entonces digo, mira, zona de oficinas. Observemos, se recomienda una ocupación asociada al tipo de actividad de una persona cada 10 metros cuadrados. Por lo tanto, esto que me recomienda aquí, como hemos dicho que hay 250 metros cuadrados, la aplicación, cuando yo le diga aceptar, me hará los cálculos oportunos para decirme las personas que hay. Ahí lo tenemos. 200 metros cuadrados, una ocupación prevista de 23 personas. Y ahora voy a agregar, para que reafirmemos lo que estamos viendo, archivo. Vamos a suponer que hay un archivo. Y el archivo tiene 125 metros cuadrados. Bien, busco también uso administrativo. Aquí podemos buscar, por ejemplo, si yo le digo administrativo, o mira, vamos a buscar archivo. Archivo, le digo buscar y ahí lo tenemos. Uso hospitalario, archivos de tal, buscar siguiente. Almacén de archivos, de documentos, de depósitos, libros o cualquier otro uso que... Vale, este podría servirme. Almacén de archivos, de documentos, etcétera, etcétera. Este me podría servir. ¿Lo vemos? Es decir, que o lo busco o que me ayude el localizador que tenemos aquí para buscarlo ahí. Este almacén de archivos de documentos
tiene una ocupación de 40 metros cuadrados por una persona. Es decir, que apenas van a haber 4 personas aquí, porque siempre redondea por exceso. Es decir, si salen 2,3 personas o 2,5 personas, la aplicación no pone 2,5 personas, o hay 2 o hay 3. Entonces, para estar siempre del lado de la seguridad, ponemos uno más. Es decir, 2,3, 3 personas. 2,7, 3 personas. 9,5, 10 personas. ¿De acuerdo? Bueno, y así sería como en esta planta baja vamos definiendo las actividades. Instalaciones de protección que tenemos, pues tenemos instalación de detección automática con a lo mejor 5 extintores y pulsadores de alarma y hay 4 bocas de incendio, nichos de incendio, mangueras de incendio. Bien, superficie de este piso, vamos a suponer que tenemos pues 500 metros cuadrados, ¿vale? Bueno, no lo he sumado, pero siempre hay espacios que podemos poner resto de planta, o sea que siempre podemos poner resto de planta hasta los 500 porque son pasillos y tal y que la gente a lo mejor hay en los pasillos pues hay algunas sillas para ir sentándose esperando entrar a los despachos y entonces ahí también hay una cierta ocupación, pero bueno, en modo general así lo haríamos. Y para no repetir este dato en todos, pues decimos todos los pisos de este edificio tienen la misma superficie que este, es decir, la planta 2, el piso 2 y el piso 3 tendrán igualmente 500 metros cuadrados. Ya lo tenemos todo. Le decimos piso siguiente y dice piso segundo, para nosotros va a ser piso primero, ¿vale? O vamos a llamarle, por ejemplo, entresuelo o piso primero, lo que queramos. Venga, vamos a ponerle piso primero. Número de trabajadores en esta planta. Pues en el piso primero hay, por ejemplo, pues una sala de conferencias y tal. Vamos a ponerle que hay 12 trabajadores. Actividad. Y yo le digo, sala de conferencias. Superficie, 160 metros cuadrados. Y entonces busco aquí sala de, y a ver qué aparece. Nada. No tenemos nada. Sala, buscar. Aquí tenemos. Uso público, concurrencia, salas de espera, no. Lectura de bibliotecas, aquí uso público, vestíbulos, vestuarios, dependencias similares, pues este también podría ser. Por ejemplo, sala de conferencias, ¿de acuerdo? O si nos vamos por ahí, seguro que hay salas de espera, salas de lectura, de público, de museos, de galerías de arte, recintos para ferias, por ejemplo, en exposiciones, ahí lo tenemos. Uso pública, concurrencia, zonas de uso público en exposiciones, por ejemplo. Le digo aceptar. Me ha calculado la ocupación y así, y como hemos visto antes, procederíamos para definir las actividades que se desarrollan en este piso segundo. Hay detección automática, hay pulsadores de alarma, tenemos 5 extintores y a lo mejor hay 3 bocas de incendio. Ya hemos visto que son 500 metros cuadrados y pasamos al piso siguiente. Y en el piso tercero, que para nosotros va a ser el segundo, hay, por ejemplo, 19 trabajadores en planta. Hay esta actividad. Vamos a suponer que se trata de sala de, por ejemplo, de reprografía. Reprografía. ¿De acuerdo? Y que tiene, por ejemplo, 60 metros cuadrados. Vamos a buscar uso administrativo, tal. Ahí lo tenemos. Le decimos aceptar y ya tenemos la ocupación. Y se me había olvidado comentarlo antes, pero lo comento ahora, aseos de planta. Y entonces tenemos 4 metros cuadrados para el de mujeres, 4 metros cuadrados para el de hombres, 8 metros cuadrados en total y vamos a ponerle, asimilarlo a una zona de ocupación nula. Es el último de las posibilidades. ¿Por qué? Vamos a ver. La gente o está en el aseo o está en la consulta o está esperando fuera, tal, pero en el aseo y en otro sitio no puede estar. Por lo tanto, las personas que están en el aseo no deben de contabilizar como tal, sino que deben de contabilizar en los puestos que ocupan, es decir, en la presunta ocupación que por superficie de un local está ya asignado. ¿De acuerdo? Era lo que se me había olvidado comentar anteriormente. Por lo tanto, cuando tengamos que poner aseos en planta, 0. Igualmente, si se trata de un almacén
imaginemos que el equipo de limpieza tiene un almacén donde guarda los productos de limpieza, donde guarda, por ejemplo, los instrumentos como cubos, fregonas, etcétera, escobas. Todo esto es una zona de ocupación nula. Ahí no hay nadie, está cerrado bajo llave. Todo eso también sería, por ejemplo, una zona de ocupación nula. Bien, continuamos. Detección automática, número de extintores 5, número de bocas de incendio 3. Ya no podemos continuar porque le hemos dicho que hay 3 pisos. Ahora sí que podemos navegar pisos hacia atrás y pisos hacia adelante para que veamos un poco cómo se van cumplimentando los datos y cómo está. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo aceptar, estos datos se han aceptado para el edificio en que estamos, edificio 1 de 2, que hemos dicho edificio de oficinas. Y ahora el edificio siguiente, bueno, se valida los datos que hemos introducido. Dice, no se ha seleccionado ninguna instalación de alarma, no se ha seleccionado ninguna instalación del edificio, tanto generales como de extinción de incendio. Vale, no pasa nada. Decimos continuar, estamos en el edificio 2, que podemos poner almacén auxiliar. Describir igualmente las características del mismo y si procede que hay un segundo edificio, pues cumplimentar los datos. Ese segundo edificio normalmente es pequeño, suele tener una sola planta, la planta baja, y es más fácil de cumplimentar. Cuando tenemos los datos cumplimentados del edificio auxiliar, pasamos al anterior, vuelve otra vez a validarse, dice ahí te faltan cosas, ¿vale? Y ya estamos en condiciones de, bueno, no hemos marcado aquí si teníamos pulsadores, sirenas, alarmas, megafonía, yo qué sé, todo esto. Le digo aceptar, aceptar y aceptar. Bien, ¿qué pasa con todos estos datos? Bueno, pues lo que pasa con todos estos datos es que la aplicación se los ha tragado. ¿Pero qué hace con ellos? Bueno, de momento están aquí. De momento los tenemos ahí. Es importante, es muy importante que sepamos configurarnos las advertencias de guardado. ¿Por qué? Porque podemos estar trabajando toda una mañana con un documento de estos y en un momento determinado un error fatal nos puede hacer perder toda la faena de la mañana. Mi consejo es que cuando entremos a trabajar nos recuerden hacer los cambios, por ejemplo, o guardar los cambios cada 15 minutos, que así no se hace pesado. Es decir, en el peor de los casos, si guardamos cada 30 minutos, vamos a ponerle 15 para que nos salte a nosotros. O le ponemos 15 o mejor 5 minutos. ¿Vale? Voy a ponerle yo 5 minutos para que salte la alerta esta de recordarnos que guardemos los cambios. ¿De acuerdo? Bien, así de ese modo no perderemos lo que estemos trabajando. Hay que tener en cuenta que se trabajan con muchos datos, que vamos a insertar imágenes, que vamos a insertar planos, que vamos a colocar datos en tablas y que la recopilación de datos y volverlos a introducir para nosotros va a ser un trastorno importante. Por lo tanto, yo recomiendo que nos pongamos como mucho en advertencia de guardado, guardar esto como mucho cada media hora. Lo recomendable es cada 15 minutos. Así, en el supuesto que perdamos, no vamos a perder más de 15 minutos. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos. Con estos datos que hemos tecleado, ¿qué hacemos? Nosotros ya nada más. Solo me falta comentar un detalle, que si alguno de ustedes ya se habrá dado cuenta, pero me hace falta comentar un detalle. Porque ya lo hemos visto todo. Cuando hemos entrado en edificios, lo mismo. Entonces, solo me falta comentar un pequeño detalle. Un pequeño detalle que es importante, pero que antes quiero que vean determinados aspectos de la aplicación para entrar en ese detalle. Bien, yo empiezo a navegar por el árbol explorador y empiezo a darle forma al documento del programa interno. Y yo digo, pues entonces, ¿qué sentido tiene que hayamos introducido unos datos y que esos datos luego, posteriormente, pues no haga nada con ellos? No, sí que se hacen. Lo que pasa es que es una manera de automatizar el proceso de creación y organización de esos datos en tablas. Si yo quiero saber estos datos, dónde se vuelcan, me voy al menú de árbol y digo o selecciono la opción de mostrar nodos dependientes.
Le digo activar y observemos. Todos los ítems que están en rojo, todos estos ítems que están en rojo, lo que hacemos es volcar de modo automatizado estos datos que hemos ido recopilando. Es decir, son estos ítems los que van a hacer uso de esos datos. Así pues, como lo tenemos esta posibilidad, pues, por ejemplo, identificación postal del emplazamiento. Entro ahí dentro y vemos que están todos los datos cumplimentados. ¿De dónde han salido estos datos? Estos datos que tenemos aquí han sido volcados de la toma de datos. Y si observo que hay alguno que está mal, si yo en este momento observo, por ejemplo, estado de Coahuila, y yo digo, esto no era, ¿vale? Emplazamiento de la actividad, le digo cancelar. Me vengo aquí, efectivamente, lo cambio. ¿Por qué es interesante cambiarlo desde aquí y no desde el ítem en cuestión? Porque si lo cambio aquí y hay varias referencias a este dato, se cambiará automáticamente en todas las referencias. Sin embargo, si lo cambio en cada ítem, tendré que ir ítem por ítem en el que aparezca corrigiéndolo. Por lo tanto, es mejor modificarlo en la toma de datos. Cuando yo le digo aceptar, observemos Jalisco, le digo aceptar y ahora cuando entre aquí, ¿vale? A ver, no incluir, vale, un momento. Aquí, Jalisco, ya se ha corregido. ¿De acuerdo? Es decir, hemos refrescado el ítem y se ha corregido. Ya tengo los datos corregidos. ¿De acuerdo? Bien. Luego, entonces, primer paso, introducir los datos en la toma de datos. Toma de datos que podemos acceder en cualquier momento desde aquí. Una vez introducidos en la toma de datos, estos datos se van a volcar y me van a facilitar la tarea de desarrollo, porque se me van a organizar en tablas. Bien, empezamos con la introducción y observaremos que aparece un texto por defecto. Siempre aparecen textos por defecto. Siempre. La aplicación tiene una base de datos que cada apartado de estos, cada ítem del árbol, lleva o accede a esa base de datos. Así pues, resulta de que cuando yo tengo que modificar algo, lo modifico directamente ahí. Es decir, introducción, entro aquí dentro y digo, a ver, esto no lo quiero, yo no quiero este apartado, por ejemplo, y además quiero que aparezca esto otro de aquí que por defecto no aparece. Ya lo tenemos. La aplicación pone un texto por defecto que nosotros podemos modificar, cambiar totalmente. Bueno, ya lo hemos visto. Ahora yo ya le digo, recuerde guardar los cambios realizados. Le digo, guardar como, me voy, sin darme cuenta, ha saltado, me voy al escritorio y le digo, parte 1. Ya está. Guardar. Se está guardando el documento. Hasta aquí los cambios estarían todos reflejados. Si ahora diese un error, se va la corriente eléctrica y un fallo de suministro eléctrico y tal, no pierdo lo que estaba haciendo. De momento ya tengo una copia de seguridad hasta este momento. Seguimos. Modifico esto, sigo modificando todo esto de aquí y digo, y además yo quiero en esta introducción insertar una imagen de mi edificio. Le digo insertar imagen, me voy por ejemplo al escritorio y dentro del escritorio yo me he dejado, ponía, a ver, era México, aquí creo que estaba aquí, curso de MX, efectivamente, planos y fotos, y aquí tenemos la vista aérea. Yo digo, mira, por ejemplo, eso de ahí, le digo, aquí lo tenemos, y tal como estamos viendo, se ha puesto ahí. Lo quiero centrar, le digo, pues mantener proporción, lo centro, es decir, ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Cuando le digo incluir, observemos qué es lo que pasa en el ítem. Le digo incluir y aparece un icono. O sea, ya sabemos algo. Aquellos ítems que no lleven el icono amarillo, de momento no forman parte del documento que estamos desarrollando. Solo cuando yo le diga incluir es cuando el ítem se va a incluir al programa interno que estamos desarrollando. O sea, que puedo dejarlo como está, modificarlo.
Si lo dejo como está, aparece el ítem amarillo sin el fondo negro. Si tiene un fondo negro, es porque en ese fondo negro hemos modificado algo, aunque haya sido insertar una foto, una imagen o algo. Le digo incluir y ya está. Sin embargo, cuando esto lo dejo tal cual, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? O sea, que estamos viendo ya la operatividad de la aplicación. Sabemos cómo introducir la toma de datos. La toma de datos nos va a obligar a conocer el edificio. Una vez conozcamos el edificio y tengamos la toma de datos realizada, todo consiste en ir navegando en sentido descendente por el árbol explorador, incluyendo aquellos ítems que deseamos que formen parte del documento que estamos desarrollando e ignorando el resto. Es decir, este no aparecerá. Y ese tampoco, ni ninguno de los que tenemos aquí, porque no llevan icono. Si yo quiero que aparezca, tendré que ir aquí y decirle incluir. Y así con todos. Bueno, pues ya sabemos una cosa. Ya sabríamos nosotros el ir desarrollando poco a poco pues lo que sería el programa interno de protección civil. Tanto el capítulo 2, el capítulo 3, etcétera. Es decir, que vamos a ir dándole forma al documento. Aquí se vuelcan los datos y si yo quisiera, por ejemplo, dentro de la dirección postal del emplazamiento, insertar una pequeña imagen, digo, mira, quiero insertar una imagen y quiero que sea el plano ese. Le digo aceptar, se sale de esto, la tabla, ojo, le he hecho, observemos, se sale de la tabla, no queda bonito, clic, clic, y entonces al hacerle clic, clic a la imagen, puedo decir, mira, la quiero al 75%. Queda más pequeña, más bonita y el documento que estoy desarrollando queda mucho mejor presentado de cara a mi cliente. ¿De acuerdo? Si además quisiera insertar alguna otra cosa, pues aquí podríamos insertarlo. En definitiva, cuando yo le diga incluir, ese ítem se habrá incluido del mismo modo que este otro de aquí. ¿Vale? Venga, le digo incluir. Y así, y poco a poco, he rellenado el capítulo 1, que por defecto ya viene en la ley, lo miro, normalmente está bien, si hubiese que corregir alguna ley, pues ya nos lo indican y nosotros haremos el parche para que esto se vaya subsanando, ¿de acuerdo? Seguimos. Vamos al capítulo 2, determinación del grado de riesgo. Si queremos poner los pasos, los ponemos y si no, vamos directamente a la calificación de aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos directamente a definir el riesgo para saber si la empresa, por el grado de riesgo que tiene, pues está obligada a elaborar y presentar el programa interno de protección civil o no. Si está obligada, deberá de cumplimentarse y si no está obligada, pues voluntariamente, con objeto de mejorar la seguridad, la prevención, actuar en la fase de prevención y no en la fase de respuesta, pues lo podríamos incluir. Bueno, ¿veis? Ya nos lo han dicho. Ahora yo le diría guardar, como lo hemos guardado en el escritorio, pues estará por aquí. Parte 1, pues yo ahora digo, mira, ahora yo voy a la parte 2. Le digo guardar y así yo iré teniendo cada media hora guardado el documento con posibilidades de solo perder la última media hora. ¿Vale? Si esto se puede resolver, se puede evitar a lo mejor el tener el mismo documento guardado con 5 o 6 nombres diferentes, aunque normalmente yo recomiendo parte 1, parte 2, parte 3, es decir, modelo 1 o cualquier nombre que le pongamos, fase 1, fase 2, fase 3 o lo que queramos. Si tenemos el Dropbox, por ejemplo, si guardamos en el Dropbox el documento, ¿vale? Bueno, ahora no lo tengo ni lo quiero abrir. Si guardamos en el Dropbox el documento, podemos sobreescribir siempre el documento, porque como bien sabemos, el Dropbox durante 15 días guarda siempre las copias que vamos metiendo, aunque solo nos manifieste una. ¿Está claro? Es decir, es interesante guardar en estos casos en la nube, pues en Dropbox, por ejemplo, porque sería una manera de garantizarnos que si perdemos el último fichero podemos recuperar el anterior o el anterior o el anterior. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque se mete mucha información. Nosotros estamos dándolo un poco por encima, pero desde el punto de vista profesional estamos metiendo muchísima información. Toda esta información, perderla,
puede suponer el perder un mes de faena. Y la mejor manera de garantizarnos el no perder un mes de faena es tener copias de seguridad. Que todo lo más que perdamos sea media hora o los últimos 15 minutos. Nada más. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Fase 3, contenido. Datos generales, desarrollo del programa, subprograma de prevención, funciones, subprograma de auxilio, funciones y subprograma de recuperación y funciones. Y lo que tendremos que ir haciendo ahora es navegando en sentido descendente e ir cumplimentando. ¿Es necesario todos los ítems? No, no. Bueno, entonces, ¿por qué están todos estos ítems así si nos estás diciendo que realmente no es obligatorio cumplimentarlos todos? Vamos a ver. Nosotros no ofrecemos un producto que cumpla solamente o dé respuesta solamente a la normativa. Vamos más allá. La normativa debe de cumplirse, pero hemos de tener en cuenta que somos prevencionistas y hemos de actuar siempre desde el punto de vista de la seguridad y de la prevención. En consecuencia, esta base o este mínimo que nos exigen, en determinadas actividades podemos mejorarlo. Y esa mejora que nosotros vamos a introducir, ¿cómo la introducimos? Pues bueno, partiendo de las exigencias y cumplimentando esas exigencias normativas con todo aquello que nosotros consideramos que es interesante el contemplar. Bien, agrupamos todo. Ya hemos visto antes que el botón de menos es para agrupar y el botón este de más que tenemos para abrir. Y uno dice, ¿y cómo sé lo mínimo que me exige la normativa? Árbol, mostrar nodos obligatorios. Antes hemos visto mostrar nodos dependientes, que son los nodos que volcamos información de la toma de datos. Ahora vamos a ver que nos muestre en color rojo los nodos obligatorios. Pues bien, observemos, todos los nodos que estén en color rojo sería conveniente que estuviesen cumplimentados. Y el resto, los que no están en color rojo, esos mejorarían la seguridad, mejorarían la prevención, mejorarían nuestro programa interno de protección civil, pero al menos deben de estar los que se ven en color rojo. Así pues, habrá que hablar de calderas, de recipientes, habrá que hablar del jefe de piso o área, quién es, ¿de acuerdo? Habrá que definir las funciones y responsabilidades del jefe de piso o área, si es que lo hay, funciones generales de los brigadistas, habrá que definir selección e integración de las brigadas, cómo lo vamos a hacer, las características que deben de tener, etcétera, etcétera. Bueno, y a poco, entre lo que yo doy como mínimo exigible y entre lo que yo aporto, voy a obtener un documento que seguro que algo, junto con las actuaciones posteriores para la implantación que hagamos del mismo, algo mejora la prevención dentro de la organización frente a riesgos que ya hemos considerado. ¿De acuerdo? Porque no hemos hablado aún de los riesgos. Me quedan para terminar el programa media hora. Y luego hablaremos de pasada de los restantes. Bien. Hemos dicho que en el desarrollo, ahora ya voy a ponerle cada 30 minutos o cada hora, ¿vale? Vamos a ponerle ya cada 2 horas, ¿vale? Porque así ya no nos da la tabarra, ¿vale? Bien. Capítulo tercero, contenido del programa interno de protección civil, desarrollo, y digo, tenemos los 3 subprogramas, subprograma de prevención, aquí dentro del subprograma de prevención tenemos organización de la unidad interna, documentación del programa interno y un aspecto que nos interesa, identificación de peligros y análisis de riesgos. Este apartado nos interesa, el resto es, accedemos al ítem, perdón, sin querer he abierto eso, el resto, pues ya lo estamos viendo. Entramos aquí, nos gusta lo que pone, le decimos incluir, no nos gusta, no le ponemos no incluir, o como queramos. Venga, ahí lo tenemos. Pero, descripción del inmueble o organización, descripción del establecimiento y sus dependencias. Aquí lo tenemos. Dependencias del establecimiento, el edificio es edificio de oficinas con 1.500 metros cuadrados y 3 plantas. En el piso primero, que es el piso de la planta baja, estas son las actividades que se desarrollan en el piso primero, en el piso segundo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga.
Ahí lo tenemos, no incluir. Bueno, vamos a incluirlo, ya que estamos incluido. Características constructivas y lo que hayamos definido allá, en el edificio de oficinas y en el almacén auxiliar, lo que hayamos definido. Vale. Peligros internos. Y entonces bueno, igualmente entramos ahí dentro y lo vamos, digamos, cumplimentando. Evaluación. Peligros internos, peligros externos y metodologías para cuantificar la magnitud del riesgo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos, estaba cerrando eso y sin querer he cerrado lo otro. Venga, ahí estamos. Vamos a ver. ¿Queremos aplicar alguna metodología para evaluar el riesgo? Vamos a seguir con la pregunta. ¿Es que todos los riesgos se deben de evaluar? Sí, pero aplicando metodologías diferentes. Por ejemplo, el riesgo de incendio podemos aplicar, tal como estamos viendo, vamos a verlo, estos serán químico-tecnológicos, podemos aplicar la carga de fuego, podemos aplicar la calificación del riesgo de incendio, ¿de acuerdo? Según la NOM 02, podemos aplicar, en este caso, la metodología general de evaluación de riesgos, calcular el riesgo de incendio aplicando esta metodología, o podemos aplicar concretamente en el incendio la metodología de análisis del riesgo de incendio MESERI. O sea, vamos a ver, recapitulemos. Nosotros tenemos una serie de riesgos. Una serie de riesgos de la naturaleza, químico-tecnológicos, etcétera, etcétera, que pueden complicarnos bien o muchas veces la cabeza porque son riesgos que hay que evaluar individualmente. Una cosa es en conjunto evaluar la peligrosidad del edificio y otra cosa es evaluar riesgo por riesgo que detectemos. El más complejo de evaluar es el riesgo de incendio. Como riesgo de incendio tenemos 4 formas diferentes de hacerlo. 4 formas diferentes. La metodología de análisis de riesgo de incendio MESERI es una metodología de uso exclusivo para evaluar el riesgo de incendio en edificios. ¿Cómo se aplica esta metodología? Aquí aparece un factor que es el factor de riesgo y que es ni más ni menos que la suma de 2 factores. 5/129 de factores generadores u agravantes y 5/30 de factores reductores y protectores. Y entonces uno dice, menuda historia. ¿Esto cómo se aplica? Que a mí lo que me interesa. Pues muy sencillo. Aquí está explicadito cómo se aplica. Ahí lo tenemos paso por paso. ¿De acuerdo? Con la puntuación que debemos de darle y está paso por paso. Por lo tanto, es muy fácil aplicarlo. Mucha gente lo que hace es contrastar resultados aplicando 2 metodologías diferentes. Y una de ellas, que es la común, es la MESERI. La MESERI es una metodología de análisis del riesgo de incendio. Un momento que se ha desactivado esto. Vale, parece que se había... Sí, se cortó la transmisión, pero ya estamos otra vez... Vale, ya estamos otra vez compartiéndolo todo. ¿De acuerdo? Yo creo que, bueno, se había cortado, pero me he dado cuenta y enseguida hemos subsanado el corte del suministro. ¿Vale? Bien, estábamos comentando de que la metodología de análisis de riesgo MESERI es una metodología general que puede aplicarse para contrastar resultados con otras metodologías, como por ejemplo la de la NOM. ¿De acuerdo? Que es un poco de carácter general. ¿Vale? Espera, esta no es. Clasificación del riesgo de incendio, ¿vale? La NOM 002 que establece
una evaluación del riesgo de incendio que nos permite clasificar el riesgo de incendio en ordinario, alto, etcétera, pero que nuestro edificio de oficinas, por la calificación que tiene, pues habrá que especificarlo, ¿de acuerdo? Aplicando estos criterios de la NOM 002. Pero bueno, no pasa nada, porque esta metodología puede incluirse, pero también puede incluirse la metodología Messeri. Es decir, que de alguna manera nosotros podríamos simultanear ambos resultados y decir, aquí hay algo que me choca, porque conforme la NOM me sale una cosa que es, por ejemplo, alta y conforme Messeri me sale baja. A ver qué criterios tengo que adoptar aquí. Es decir, que te sirva para mejorar, en cierto sentido, los criterios que se tengan en cuanto a instalaciones de protección, por ejemplo, contra incendio. Ahora bien, respecto al cálculo de la carga de fuego no hemos visto nada. ¿Y por qué no hemos visto nada? Muy sencillo. Ahí es donde yo quería volver a la toma de datos. Cuando hemos entrado en edificios y en cada una de las plantas hay un botón que muchos se habrán dado cuenta, para otros habrá pasado desapercibido, que ponía evaluación del riesgo intrínseco de incendio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es otro modo de calcular el riesgo de incendio. Yo no lo he aplicado porque en principio es un modo más. Tenemos 3 y este 4. Hay gente que no lo aplica nunca. Sin embargo, hay otros que sí que les gusta. Yo lo recomendaría para edificios industriales donde se estén trabajando con materiales y productos químicos, explosivos, por ejemplo, que generen atmósferas nocivas, que sean contaminantes, etc. ¿Por qué? Porque esta metodología es cuantitativa, es decir, aquí vamos a entrar en el detalle. Por lo tanto, yo diría que edificaciones de tipo industrial, de carácter industrial, en este sentido, industrias químicas, derivadas del sector químico, etcétera, es ideal aplicarlo. Funcionamiento. En la planta en la que estamos, en la planta baja, hemos de definir los materiales combustibles que están almacenados. Por ejemplo, en un edificio de oficina no tiene sentido, pero yo, por ejemplo, si me voy para abajo y puedo encontrar, por ejemplo, imaginemos que tenemos almacenado, pues vamos a suponer, por ejemplo, yo qué sé, dietiléter, ¿de acuerdo? Vale, tenemos almacenado eso, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, mira, tenemos esto de aquí, pulso el botón de aquí, un momento, editar material, no está marcado, a ver, ahora, es que no me salía, ahora, es que hay que hacer clic 2 veces. Y digo, a ver, del dietiléter, masa en kilos que tengo. Yo digo, pues tengo yo almacenados normalmente en la planta baja 125 kilos. Coeficiente de peligrosidad por combustibilidad. CI, alto, medio o bajo. Y yo digo, yo no sé si es alto, medio o bajo. Vale. Observemos, algunas normativas no consideran el coeficiente C sub I, por lo tanto, se le aplicaría un coeficiente 1. Es decir, que yo cogería baja. Otras normativas, ante la duda, aplican siempre el coeficiente más alto. En este caso yo, que no sé exactamente qué riesgos representa, en definitiva, líquidos clasificados tal, sólidos capaces de iniciar su combustión a temperatura inferior a 100 grados, productos que pueden formar mezclas explosivas con el aire, productos que puedan formar y iniciar combustión espontánea en el aire. Bueno, ahí lo tenemos. Le digo aceptar y este material combustible se considera en el estudio que estamos haciendo como un material combustible almacenado en el piso de la planta baja. Pero tenemos más. Por ejemplo, tenemos glicerina, ¿de acuerdo? Me vuelvo aquí otra vez a la casilla esta, clic, clic, y digo, ¿cuánta glicerina tenemos? Pues hay un depósito de 125 litros y el coeficiente de peligrosidad, medio. ¿Por qué le pongo medio? Porque tampoco lo tengo muy claro y no quiero ponerle bajo, que es 1 y no afecta. Es decir, es como si no pusiésemos nada. Le digo aceptar y ahí lo tenemos.
podría consultar datos, pero mejor, por no perder mucho tiempo, los dejamos así. Y además tenemos un depósito de metano, depósito de metano de 200 metros cúbicos, que serán, o representan estos unos 75 kilos. Esto también es alto. Le digo aceptar. Bien, observemos. En esta planta, todos los que están marcados como amarillo son materiales combustibles que tenemos almacenados y que pueden provocar un incendio, provocar una explosión, provocar cualquier desastre. Ahora yo le digo aceptar y esta es la fórmula oficial para calcular la carga de fuego. Ponderada y corregida aplicando los coeficientes C sub i y el coeficiente R sub a, ¿vale? Que el coeficiente R sub a no lo hemos asignado aún. C sub i sí. C sub i es un coeficiente que lo tenemos ya aquí, tal como estamos viendo. Sin embargo, el coeficiente R sub a hemos de ponerlo aquí, alto, medio o bajo. Y ahí o se puede consultar la tabla de actividades para saber si el coeficiente RA va a ser alto, medio o bajo. Si lo ponemos bajo es 1. Por lo tanto, veremos que en la fórmula esta correspondiente a la carga de fuego, algunas normativas ponen C sub i 1, R sub a 1 e ignoran estos dos coeficientes y se queda como la carga de fuego ponderada este valor que tenemos aquí. Independientemente, porque no permiten poner ni C sub i ni R sub a. ¿De acuerdo? Tenemos en cuenta que R sub a bajo es 1 y C sub i bajo era 1. Bien, le pongo un valor medio. Bueno, podríamos consultar las tablas de actividades para saber exactamente qué RA deberíamos de colocarle. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí lo tenemos. Le pongo un valor medio, le digo aceptar y entonces la carga de fuego, o dicho de otro modo, el cálculo del riesgo de intrínseco de incendio de la planta baja ya lo tenemos. Vamos al piso siguiente. En este caso, piso primero. Y hacemos lo mismo. Yo digo, mira, aquí tenemos aceite mineral en el piso primero y tenemos, por ejemplo, 345 kilos con coeficiente de peligrosidad medio. Le digo aceptar, aceptar y me pide RA, vamos a ponerle bajo, le digo aceptar, ya está. Y me voy ahora al piso tercero. Y el piso tercero, que corresponde para nosotros al piso segundo, piso 3 de 3, que es el piso segundo, le digo lo mismo y digo, mira, aquí tengo este de aquí. Le pongo, por ejemplo, 600 kilos con coeficiente de peligrosidad alto, le digo aceptar, aceptar y RA bajo, aceptar. Bien. Y ahora uno dice, madre mía, ¿y qué valores tengo todo esto? No pasa nada. Si yo me voy al piso planta baja y consulto, enseguida veré que ahí tengo unos materiales combustibles metidos. He considerado eso, ¿de acuerdo? Y los otros factores que he considerado en las otras plantas, igual, cuando yo le diga aceptar y aceptar, ahora, cuando me vaya aquí al cálculo de la carga de fuego, el edificio oficinas, piso planta baja, ya tiene una evaluación del riesgo de intrínseco de incendio para esta planta en este edificio que es bajo. Un riesgo intrínseco de incendio para esta planta en este edificio que es bajo y un riesgo intrínseco de incendio para esta planta en este edificio que es bajo. El cálculo de riesgo de incendio del edificio oficinas, conjunto de todos los tres sectores de cada una de las plantas, es bajo. Por lo tanto, para mí, esto sería lo importante. Es decir, si queremos cambiarle y ponerle como riesgo bajo, esto para mí sería lo importante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo incluso. Ya está. Y en el otro edificio que no he considerado nada, pues me lo cargo porque yo puedo hacer aquí lo que quiera. Por lo tanto, puedo, como hemos visto, calcular el riesgo intrínseco de incendio, ¿vale? A partir de los datos de la carga de fuego de los diferentes materiales combustibles que hemos estado introduciendo en la toma de datos. Puedo evaluar el riesgo de incendio aplicando la metodología específica que hay del método Messeri. Puedo clasificar el riesgo de incendio conforme la NOM 02, ¿de acuerdo? O puedo evaluar el riesgo, puedo evaluar el riesgo
aplicando la metodología general, que no es específica para el riesgo de incendio, pero que igualmente la puedo aplicar, ¿vale? En este caso sería la metodología general de evaluación del riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, que en cuanto al riesgo de incendio tengo muchas posibilidades, pero en cuanto al riesgo restante, es decir, a los riesgos que no son de incendio, los tenemos clasificados como hidrometeorológicos, geológicos, químico-tecnológicos, socioorganizativos, sanitario-ecológicos y astronómicos. ¿De acuerdo? Es decir, ahí tenemos todas las posibilidades, ciento y pico riesgos que podemos aplicar en cada una de las 15 metodologías que tenemos. Metodología general, metodología de análisis preliminar, metodología de estrategias para el control del riesgo, metodología de matriz DOFA, supervisión, matriz de riesgos, etcétera, etcétera. Es decir, así tenemos hasta 15 más en MESERI, 16 metodologías diferentes. Si yo quiero, por ejemplo, aplicar pues la metodología, por ejemplo, de simplificada, ¿vale? Si quiero aplicar la metodología simplificada, entonces perfectamente puedo aplicarlo. En este caso aparece un índice de probabilidad, un índice de consecuencias y un índice de riesgo. ¿Y de dónde sé yo cómo aplicar cada metodología? Que ahí es donde viene el problema. No nos hemos de preocupar nunca. ¿Por qué? Dos cosas. La metodología la tengo siempre descrita en el primer apartado. Descripción de la metodología. Aquí, descripción de la metodología. Aquí, descripción de la metodología. Aquí, descripción de la metodología. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si no la sé aplicar es porque no me he leído cómo aplicarla. No tengo que ir buscando tablas ni nada. Es decir, cuando yo vengo aquí a la matriz DOFA, ¿vale? Aquí me explica paso por paso cómo hacerme la matriz, cómo elaborar las estrategias a adoptar para la evaluación, ¿vale? Cómo proceder al análisis de riesgo y luego después cómo proceder a la valoración, la tabla para la evaluación del riesgo que estamos viendo aquí y luego después cómo lo aplicaríamos en un supuesto ejemplo que hemos puesto justo aquí debajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí lo tendríamos. Me aparecería un total del riesgo 90, que es moderado en el ejemplo. Y el valor total del riesgo, como sale 90, pues de 45 a 140, proteger, combatir o transferir o reducir. Es decir, estas serían las acciones que tendría que hacer como prevencionista a lo largo del desarrollo del programa interno para tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a este riesgo. ¿Qué podríamos hacer? Proteger. ¿Cómo podemos proteger? Con instalaciones. O, ¿cómo podemos proteger? Con reformas de albañilería. O, transferir el riesgo. ¿Puedo de alguna manera de que ese riesgo pueda enviarlo o desviarlo hacia otro lado? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? No. Reducirlo. ¿Cómo lo puedo reducir? Es decir, puedo disminuir el riesgo adoptando algún tipo de máquina, equipo, formación, capacitación de brigadas, personal y medios para el personal para enfrentarse, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es lo que yo como prevencionista frente al riesgo que haya puesto debería de hacer. Los riesgos ya los tenemos aquí, están clasificados conforme a la normativa en todos estos riesgos y a partir de ahí pues ya ir trabajando con la aplicación. Es decir, que ir navegando en sentido descendente por el árbol explorador, incluyendo aquellos ítems que formen parte del documento del programa interno que estamos desarrollando e ignorando, es decir, pasando de largo por el resto. Términos de referencia, incluir y las firmas. Vale, ahora ya lo tenemos. Imaginemos que yo voy a continuar mañana y resulta de que mañana yo digo, mañana, a ver si, bueno, mañana o dentro de una semana porque me voy de vacaciones. ¿Vale? Y digo, dentro de una semana ya veremos si me acuerdo lo que tenía que haber. No pasa nada. Observemos este botón. Este botón es maravilloso. Marcar elementos para revisión. Y yo digo, mira, este lo tengo que revisar, este lo tengo que revisar, ese lo tengo que revisar. Y aquí dentro tengo este para revisar. Ya está. Ya está. Y ahora llego mañana y dije, ¿y qué apartados son los que yo tenía que revisar? No pasa nada. Abrimos el fichero y le digo árbol, mostrar elementos de revisión y me abre
Todos los que tenga que revisar. Si aquí dentro no me ha abierto esto es porque no hay ninguno para revisar. Solo me abre los que tenemos que revisar y ahí me aparece ese y ese. Ya los tengo abiertos, porque si yo hubiese metido aquí dentro, vamos a anidar uno para revisar, bastante, ¿vale? Bastante, digamos, entrevesado por ahí, perdido. Le digo, a ver, archivo, mostrar elementos de revisión. Ya me lo ha abierto. ¿Lo vemos? Es decir, que podemos trabajar con el documento y de alguna manera hacernos marcas o señales en aquellos ítems que nosotros no tengamos claro o queramos consultar con alguien o debamos recabar información más detallada porque nos faltan datos, etcétera, etcétera. Los marcamos para revisión y solucionado. ¿Y cómo se quitan? Bueno, esto es un interruptor. Si está marcado y le hacemos clic, se desmarca. Si está desmarcado y le hacemos clic, se marca. ¿De acuerdo? Es decir, que lo desmarco y ya se han desmarcado todos. Vale. Bien. Nos quedan 4 minutos para terminar de explicar el programa interno. Venga, vamos a generar el documento. Y aquí hay dos aspectos muy importantes que deberemos de saber. Generar documento o personalizar informes. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Generar documento lo hace todo tal cual. Es decir, los ítems marcados, los que no están marcados, por supuestísimo que no salen, ¿vale? Los ítems marcados se añaden todos a un solo documento. Voy a poner ejemplo. Autores, puedo agregar el autor o los autores que sea. Imagen, vamos a ponerle un logotipo. Le digo examinar. Y en el escritorio yo tenía aquí MX. Curso. A ver, logos y planos. Aquí tenemos. Voy a ponerlo en JPG. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerle, por ejemplo, mira, este que lo tenemos. Le digo abrir. Queda pequeñito y queda bien. Le digo aceptar. Y ya está. Ya hemos colocado un logotipo en todas las páginas y se va a generar un documento en el que, excepto en la página primera, tal como estamos viendo, va a introducirse el logotipo. Pero a mí me gustaría que este ejemplo no esté en este lado, esté en el otro, quedaría más bonito allí. Pues sale, edito la cabecera y corregido en la cabecera de una página, se corrige ya en todas. Y este ítem me gustaría que saliese un poquitín más grande. Digo, mira, a mí me gustaría que fuese más pequeño, que diga 75. Le digo aceptar y así me queda un poquito más pequeño. Vale, ya lo tenemos. Vale, salgo de la cabecera y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Y si no quiero que esté ahí dentro, bueno, no pasa nada. Podría arrastrarlo aquí dentro. Es decir, podría ponerlo en la misma fila donde está ejemplo. Pero bueno, estas son cosas que uno aprende enseguida porque funcionan exactamente igual que funcionan en Word. Introducción, estos son los datos que hemos tecleado, ¿vale? Me doy cuenta de que aquí tengo un espacio muerto, que si esta imagen fuese más pequeña, le digo, mira, voy a ponerla, por ejemplo, al 60%, a ver si me sube de página. Y entonces digo, uff, aún me queda un poquito grande, porque si no me ha subido, a ver si es verdad que no me ha subido. Vale, sí, ya me ha subido. Me sube un poquito pegada al texto, pero bueno, por lo menos vamos a ver si me puedo dejar un espacio. Es decir, antes de... no, si dejo un espacio ya me salta de página. Pues lo haría un poquito más pequeño, al 58%, por ejemplo, para que me permita dejar un espacio sin que salte de página. Ya está. Es decir, el documento, una vez montado, se genera en un editor de textos que forma parte de la aplicación. No hace falta tener Word instalado en el equipo, pero si se tiene, pues luego podremos hacer cosas con el documento, porque desde aquí podemos imprimirlo, exportarlo en PDF o exportarlo en formato de Microsoft Word, que es como la mayor parte de la gente querrá, o bien en PDF o bien en formato de Microsoft Word. Por lo tanto, tenemos esto, objetivo, bueno, todos los apartados que hemos estado incluyendo, solo los que se han incluido. Los que no se han incluido, evidentemente, no aparecen por ahí. Por ejemplo, esto que sería ahí fuera, capítulo 3, contenido del programa interno, pues yo lo saltaría de página a la página siguiente. Vemos aquí cómo ha quedado este apartado, la tabla esta queda cortada, voy a pasarla a la página siguiente y así sucesivamente podemos ir consultando todos los datos del subprograma, todo lo que hayamos nosotros puesto, ¿vale? Bien, ahí lo estamos ya observando.
¿vale? Esto es lo que yo he tecleado, ahí lo tenemos y ya está. Términos de referencia y bueno, estos son los ítems que hemos ido explicando y hemos ido incluyendo. Vale, como hemos dicho, puedo exportarlo en PDF y tal. Vamos a ver a exportarlo, por ejemplo, en PDF, que será cómodo para que veamos cómo se genera el índice y todo. Le decimos exportar, nos vamos al escritorio, le digo ejemplo, ¿vale? De PIPC, le digo guardar y se genera ahora el PDF de esto de aquí. Vamos a ver si es verdad. Esto lo cerramos, minimizamos, minimizamos. Ejemplo de PIPC, ahí lo tenemos. ¿Vale? Lo acabamos de hacer ahora. Introducción, aquí se queda como estamos viendo, la imagen que hemos logrado al final dejar un pequeño espacio ahí detrás, las tablas, etcétera, etcétera, y al final del mismo el índice de contenidos, ahí lo tenemos, ¿vale? Introducción, datos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, si lo hubiésemos exportado a Microsoft Word, exactamente igual. Es decir, que el documento se genera en doc y allí en el formato Word, bueno, puede haber un pequeño despaginado en función de los márgenes, pero queda exactamente igual. Ahora vamos a la otra posibilidad que tenemos de personalización de informes. Si queremos personalizar informes, aquí aparece solo el árbol de lo incluido. Observemos como del capítulo 2 solo aparecen es cantidad de reporte, proceso, capacitación, calderas, construcción y tablas. Los que no están incluidos no aparecen. Ahora, por ejemplo, yo puedo obtener un informe que diga, por ejemplo, capítulo 2, solamente el capítulo 2. Marco lo que quiero que aparezca, bueno, con la introducción y el capítulo 2 solamente. Y los términos de referencia, esas cosas de ahí quiero. Y genero un documento en el que solo va a figurar lo que he dicho. La introducción, términos de referencia, me he equivocado, lo retoco aquí, es editable, ¿vale? Me aparece la imagen como a mí me gusta, ¿vale? Esto lo he cambiado antes, pero ahora a lo mejor me apetece que quede así a tamaño grande. Capítulo 2 y luego los términos de referencia. Y nada más. Por lo tanto, ¿qué diferencia tenemos entre generar documento y personalizar informe? Generar documento lo genera todo. Personalizar informes me permite seleccionar lo que quiero personalizar. Ventajas, que lo podría hacer desde Word, cortando y pegando. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo cortando y pegando un documento desde Word cuando podemos desde aquí directamente obtener un subinforme del documento? ¿De acuerdo? Bueno, y en términos generales, así es y así trabaja la aplicación. ¿De acuerdo? Bien, faltarían muchos detalles por aclarar, pero claro, esto no es un curso, es simplemente un seminario para que tengamos una visión global de cómo desarrollar un programa interno y hacerlo lo mejor posible. Vamos a la aplicación. Y en la aplicación hemos dicho que teníamos, esto va a ser rápido, inspecciones de seguridad y auditorías. Vamos a entrar dentro del apartado de inspecciones de seguridad y enseguida iremos a auditorías. Vamos a realizar una nueva inspección. Bien, aquí no hay toma de datos. Como estaba, tenemos el asistente, etcétera, etcétera. Tenemos también generar documento, personalizar informes, pero ya sabemos trabajar con la aplicación. Es decir, hay una serie de ítems que cuando accedemos hemos de incluir, no incluir, etcétera. Es decir, que no tenemos que aprender ningún programa nuevo. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el sentido y el objetivo de este programa de inspecciones? Primero, realización de la inspección. Más que realización sería de la preparación en el despacho de la inspección a realizar. Y allí nosotros preparamos lo que vamos a realizar. Es decir, voy a inspeccionar los extintores. Durante el proceso de inspección se ha constatado, estos son los conceptos que hemos inspeccionado, etcétera, etcétera. Ya prácticamente está hecho. Podríamos aquí añadir fila por debajo y añadir algún concepto más para inspección o quitar, seleccionando todo esto, ¿vale? Le diríamos tabla, borrar filas.
y eliminar conceptos de inspección. Pero en cualquier caso, yo me preparo la inspección de los elementos de las instalaciones que voy a hacer, tanto de las instalaciones de protección contra incendios, como hemos dicho antes, como las instalaciones de riesgo, climatización, depósitos o lo que sea. Es decir, primero me preparo la inspección de lo que quiero hacer cuando vaya a la actividad. Por ejemplo, tienen instalación de combustibles líquidos, lo mismo, aquí me lo preparo. Ahora me he preparado la inspección que voy a realizar, me genero un documento o me personalizo un informe en el cual pongo título del informe, puntos a inspeccionar, ¿de acuerdo? Puntos a inspeccionar, vale. ¿Qué voy a ponerle como subtítulo? Nada. Genero el documento y este documento me lo llevo a la empresa para chequearlo in situ. Puntos a inspeccionar. Y aquí me aparece resumen de la inspección con las no conformidades, etc. Todo esto lo anoto en papel. Es necesario que tengamos un registro, ¿vale? Incluso que podamos hacer fotos, anotaciones, comentarios que hagamos con el personal, etc. Todo lo vamos a dejar reflejado. Me he preparado, he ido a la empresa, he hecho la inspección y vuelvo al despacho. Ahora vuelvo al despacho y en el despacho preparo el informe que le tengo que dar a la propiedad. Y aquí el informe que le tengo que dar a la propiedad es un informe detallado si quiero o solamente el cuadro resumen con la relación de hallazgos y no conformidades. Ahí ya depende del auditor. Hay auditores que, aunque esto lo desarrollan, solo entregan el cuadro de resumen con las no conformidades en cada una de las instalaciones que ha estado inspeccionando. ¿De acuerdo? Y luego una relación de hallazgos con el resumen final, de manera que en este resumen final pone la clasificación, las observaciones, comentarios adicionales, ¿vale? Y bueno, de alguna manera es un resumen lo que le damos. No interesa que maticemos mucho. ¿Por qué? Cuanto más información tengan ellos de lo que hemos hecho, pues más nos podrán dar dolor de cabeza. Lo mejor es decir, mira, hemos inspeccionado todas las instalaciones, hemos tenido, estas instalaciones son las que se han inspeccionado y estas son las deficiencias que hemos encontrado. Si se quiere matizar detalle por detalle todo lo que hemos inspeccionado en el estado de conservación de la instalación, en el programa de mantenimientos, en los mantenimientos realizados, en los informes técnicos específicos, en el resultado de los controles periódicos, en el control de los documentos y datos, en el registro y gestión de documentos, en la documentación y planos correspondientes a la instalación, en el control operativo. Claro, como les demos mucha información, al final esa información para ellos tampoco es útil, simplemente va a servir. Vale, venga, ya estamos otra vez. Había vuelto, sí, sí, Alejandro, sí. Venga, se había vuelto a cortar. Esto muchas veces es, claro, con internet, el ancho de banda y todo eso, además, últimamente funciona un poco chungo. Bien, pues esto era, es decir, que bueno, estábamos en las inspecciones. Dos aspectos a tener en cuenta. Primero, nos preparamos la inspección a realizar, nos desplazamos a la empresa y elaboramos un informe. Eso es el objetivo. Pero que si nos vamos a la auditoría, es decir, al programa de auditorías, aquí hacemos lo mismo. Vamos a auditar el programa interno, pero en su sentido más amplio. Aquí hacemos lo siguiente. Nos preparamos la auditoría, nos vamos, una vez preparada la auditoría, que vamos a auditar su programa de prevención, su programa de auxilio,
su programa de recuperación y todos aquellos aspectos que nosotros consideremos oportunos, ¿vale? Todo esto nos lo preparamos, por ejemplo, si hay un programa de mantenimiento, ¿vale? Cuáles son, todo esto nos lo preparamos, nos lo imprimimos y nos lo llevamos en soporte papel para que quede constancia documental por escrito de la auditoría que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y luego con los resultados ya elaboramos un informe y hacemos lo mismo. Podemos hacer un análisis por conceptos auditados o directamente la distribución de no conformidades. En mi consejo vuelvo a decir lo mismo. Yo soy partidario de enviarles a la propiedad un cuadro resumen con las observaciones que hemos tenido, ¿de acuerdo? Y la relación de hallazgos y no conformidades. Es decir, estos dos datos son lo que yo considero que deberíamos de entregarles, ¿de acuerdo? El resto, personalmente, solo pienso que nos va a dar problemas de cabeza, porque empezarán a leerlo, y esto por qué lo habéis hecho, y esto por qué otro, y por qué no habéis hecho esto y no habéis hecho lo otro. Es decir, vamos a ser profesionales, vamos a hacerlo lo mejor posible y lo mejor que sepamos, pero no vamos a echarnos... no vamos a echarnos tierra sobre nosotros mismos, es decir, vamos a intentar en la manera de lo posible ser ágiles en ofrecer los resultados de la auditoría y los resultados de la inspección. Bien, yo creo que con esto tenemos una visión general, porque luego ya el directorio telefónico es un directorio telefónico, es decir, se toman unos datos, hay que crear titulares, conexiones, servicios, protocolos de movilización, etcétera, pero bueno, sería cuestión de que viesen la ayuda que hay, etcétera. Y en cuanto a la gestión de emergencias, esto es muy rápido. La gestión de emergencias tiene un doble objetivo, ¿vale? Pulse aceptar, aceptamos. Por ejemplo, copiar los ficheros, le digo aceptar, vale. Ya está. Hemos creado una carpeta compartida para tal. La gestión de emergencias, ¿qué es? Salimos y volvemos a entrar. Tenemos una situación de riesgo. Pulsamos el botón. Se lanza inmediatamente el programa este. Accedemos al protocolo. Ha sido un incendio. Aquí está el protocolo de toma de datos o el protocolo de actuación. El protocolo de actuación de incendio. Vemos en este protocolo de actuación lo que tenemos que hacer, que son pasos muy sencillos, y actuamos en consecuencia. Es decir, gestión de emergencias me va a permitir un acceso rápido e inmediato a los protocolos de actuación y, lo más importante, al envío de alertas de movilización por SMS a los teléfonos que tenga registrados en la base de datos. Yo no sé si aquí tengo alguno, pero hay un curso que se hizo muy detallado, que es una película, que si en el caso de que estén interesados, allí se explica muy detalladamente cómo funciona la aplicación. Esta de gestión de emergencias, ¿vale? Un momento porque, a ver, ya no sé si he pulsado o no. Bueno, claro, lo que pasa es que estoy en control, tengo muchos programas abiertos y encima a distancia, pues no sé. Bueno, esto lanza, que estará por ahí detrás por algún sitio, si no es que se ha lanzado, se habrá retenido por algún motivo, lanza la posibilidad de enviar alertas por SMS a los teléfonos móviles que estén por ahí. A ver si lo tenemos por aquí. Un momento. Uy. Bueno, pues eso sería, ya está. Porque veo que es que está ya ralentizándose todo mucho. ¿Vale? Bien. Yo sé que quizá en 1 hora y media no ha dado tiempo a ver... yo sabía que estaba por algún lado. Aquí estaba. Estaba detrás de la aplicación. Bueno, se había quedado detrás. Bien, esto sería, es decir, envío de gestión de emergencias. Alerta verde, alerta naranja, alerta roja. Aquí no hay nadie, pero si hubiesen personas, yo le diría, seleccióname todos, o este y este y este solamente. Le pongo un mensaje, le digo enviar el SMS y desde el ordenador se enviaría a los teléfonos el SMS. Con una referencia de que si el mensaje ha salido, si lo ha recibido el teléfono o el teléfono está apagado o fuera de cobertura. Es decir, que yo tendré información detallada
a medida que se vayan recibiendo los SMS en los equipos o en los celulares de las personas movilizadas o informadas de la situación de emergencia. ¿De acuerdo? Bueno, pero también hay, ya he dicho, hay un programa o sea, hay un curso muy detallado para gestión de emergencias en el cual se explica todo esto con mucho más detalle y no ahora en 5 minutos. Bien, tampoco era el objetivo ese, pensaba explicar muy detalladamente el programa interno porque creo que es lo que les interesa realmente saber manejar y trabajar. Bueno, y ahora ya hemos llegado casi al final. Paramos de compartir la pantalla y ahora ya es el turno de preguntas. Hay 19 usuarios en línea, ¿vale? Las preguntas. Vamos a ver. Cuando alguien quiera preguntar, si se pone encima por ejemplo, Alejandro, que es el primero, se pone encima del botoncito negro que tiene, que está donde figura su nombre a la izquierda, y verá un engranaje. Pincha el engranaje y solicita el que quiera hablar permisos para hablar. ¿Por qué no doy permisos a todos? Porque créanme que parecería esto un gallinero. Porque entre los ruidos de fondo que pueda yo aportar, más los ruidos de fondo que ustedes aporten, al final nadie entendería nada. ¿Vale? Entonces, el que quiera decir algo, por favor, solo tiene que solicitar el micrófono y yo se lo paso, no tengo ningún inconveniente. Y si les es más cómodo hacer las preguntas por chat, pues la pregunta. Adelante. Pueden preguntar lo que quieran. Bien, hemos tenido 2 interrupciones. Para que no se haga esto mucho más largo, ¿vale? Vamos a ver. Venga.